Buenas noches a todos, Dios les bendiga grandemente a aquellos que me están viendo y a aquellos que me van a ver. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Diego y hoy les vengo a compartir una palabra de parte de Dios. El Señor ponía en mi corazón esto que tiene mucha relación con lo que estamos viviendo en la actualidad, con esto de los distintos virus, muchas enfermedades que van a seguir apareciendo seguramente. El Señor me daba una palabra y me decía en el capítulo de Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra del Señor, lo leo en Reina Varela, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor hablaba fuertemente sobre esto, sobre quién es Él. Aquellos que capaz no los conozcan estarán preguntando quién es Jesús, o capaz lo conocen pero nunca tuvieron un encuentro con el Señor Jesús. Quiero partir iniciando el mensaje hablando de aquello que destruyó a la humanidad, o mejor dicho, aquello que contaminó a la humanidad, que es el pecado. El pecado, bíblicamente e históricamente, inicia con Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando Eva come del fruto prohibido y lo ofrece a Adán. Ellos lo que provocan es que la comunión que había con Dios, la relación que había con Dios, se pierda. Y esto fue pasando de generación a generación. Los primeros hijos comenzaron a tener conflicto, comenzó a aparecer la ira, comenzó a aparecer el enojo, y el pecado fue avanzando, fue avanzando. Cuando Jesús se le aparece a los distintos personajes como Moisés, como Noé, Jesús les enseña acerca de la ley, de su ley. Es más, a Moisés le da los 10 mandamientos, las tablas con 10 mandamientos que era su ley. En esta ley que el Señor ofrecía en el Antiguo Testamento estaban escritas todo lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, o sea, lo que estaba permitido hacer y aquello que era considerado pecado. Él daba las instrucciones de cómo el pueblo tenía que acceder para limpiarse, para santificarse ante él. Tiempo después, el pecado fue avanzando en la sociedad, fue avanzando en la humanidad, y el Señor, hubo un punto en esa historia, hubo un quiebre en esa historia, que el Señor decide venir por su propia cuenta a la tierra. O sea, Jesús decide abandonar su trono, decide abandonar el lugar donde Él estaba por amor a todas las almas. Y cuando Jesús llega a la tierra pasan dos cosas. Primero, que Dios se hace hombre. O sea, Jesús es la única persona que es 100% hombre y 100% Dios. Lo segundo que pasa es que el pecado es revelado a través de Jesús, porque Jesús viene a ser la luz del mundo, viene a traer luz donde hay oscuridad. Él viene para que nuestros ojos sean abiertos. Dice la Biblia en Mateo 7:13 que hay dos puertas delante nuestra, la puerta angosta y la puerta ancha. La puerta angosta es la que lleva a la vida eterna, y la puerta ancha es la que lleva al pecado, que nos lleva a la muerte. Dentro del camino ancho, digamos, como lo dice la palabra, es grande, y al ser grande puede abarcar muchísimas capacidades y puede tener muchísima cantidad de pecados que nos pueden hacer alejar de Dios. Y después está la puerta angosta. La puerta angosta es un camino estrecho en el cual podría decirse que puede pasar una persona a la vez, podríamos decir. Ahora en el versículo que leí iniciando, dice Jesús: yo soy el camino. O sea, Jesús descendió de su trono para hacer nuestro camino al Padre, para hacer nuestro camino a Dios. O sea, Jesús deja su trono, desciende a la tierra y lo que hace es mostrarnos un camino, mostrar una dirección en la cual nosotros tenemos que caminar para llegar a la salvación, para tener vida eterna. Jesús
cuando llega a la tierra, Él elige 12 personas a quien discipular. Jesús no elige a las mejores personas. Jesús elige a 12 personas que estaban alejados de Dios, en realidad podríamos decir. Personas que capaz no conocían al verdadero Dios. Pero Jesús, ¿qué hace? Jesús lo fue transformando. A Jesús se lo conoce como el maestro de los maestros. O sea, Jesús les fue enseñando, y a través de Jesús, cada una de estas personas, Mateo, Pedro, Juan, Pablo, todos estos ocultan sus pecados en Cristo. Y ellos deciden cargar su cruz y seguir a Jesús. Lo que hacen ellos es doblegar su voluntad. O sea, ellos venían caminando y de repente ellos deciden doblegar su voluntad, volverse atrás y comenzar a caminar de la mano de Jesús, aprendiendo lo que Jesús les enseñaba día a día, porque Jesús les enseñaba. Jesús vino a enseñar qué es lo que estaba bien o qué estaba mal. En la ley estaba escrito y a veces no todos podían acceder a la ley, a leerlo, a escucharlo. Entonces Jesús vino en carne propia a enseñarles a 12 personas para que esto después se expandiera hacia más personas. Después, la segunda característica del versículo de Juan 14:6 dice que Él es la verdad. Y acá me hacía algo de ruido, digamos. La verdad es aquello que es revelado, digamos, o sea, aquello que no tiene manchas, aquello que no es lo opuesto a la mentira, digamos. Y en Apocalipsis 3:7 les comparto lo que dice en Apocalipsis 3:7. Es uno de los mensajes que hace Jesús después de la ascensión. Se les revela a uno de los apóstoles y le dice: escribe el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y le dice, versículo 3:7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Ahora, qué tremendo, porque Jesús lo que le estaba diciendo en Mateos, a lo que le enseñaba a los discípulos, era que Él es la verdad, o sea, Él es santo, Él no puede mentir, el mentir es ir en contra de su naturaleza. El mentir es ir en contra de su naturaleza. Es tremendo porque dice que Jesús es 3 veces santo y después nos llama a ser nosotros santos. Qué importante es entender esto, porque si Jesús es 3 veces santo, nosotros podemos llegar a ser santos. Ahora, ¿qué es santo? ¿Qué es santidad? Santidad viene del concepto hebreo apartado, limpio, sin mancha. Jesús lo que decía en este sentido, en la verdad, es que seamos sin mancha. Él nos viene a decir: yo les puedo revelar, yo les puedo decir la verdad, qué es lo que tienen ustedes, qué les pasa. Yo les voy a decir cuáles son sus pecados, pero está en su decisión el poder apartarse de los pecados. Y aquí es donde entra el concepto de arrepentimiento. Jesús nos llama a que nos arrepintamos, un arrepentimiento verdadero. ¿Qué es lo que es un arrepentimiento verdadero? Es que de nuestro corazón decidamos seguir a Jesús, decidamos aceptar a Jesús. Ahora, arrepentimiento no únicamente es pedir perdón por los pecados, porque eso lo hace cualquiera y Dios perdona a todos los pecadores. Pero arrepentimiento es no volver a caer con la misma piedra, no volver a caer en el mismo pecado. Porque cuando repetimos pecado, lo repetimos constantemente, se vuelve una iniquidad. Se arraiga tanto, se vuelve un hábito, a veces un pecado que cuesta. Pero Jesús nos dice: conmigo lo pueden hacer, o sea, yo les voy a enseñar. Él nos viene a decir la verdad de cómo poder sobrellevar el pecado y cómo poder vencerlo. Jesús es, como dijimos, alguien que no puede mentir, o sea, el Señor no puede mentir, va en contra de su naturaleza. Ahora Jesús, el Señor, avisó a sus profetas, avisó a su pueblo que Él iba a venir a la tierra.
y Jesús llegó a la tierra. Le dijo a sus discípulos que Él tenía que morir, pero que reviviría. Él murió y revivió. Y antes de ascender, Él dijo, yo me voy a preparar morada. Está en el mismo versículo de Juan, capítulo 2 y capítulo 3. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tremendo, porque el Señor dice, si lo que yo digo es mentira, yo no se lo hubiera dicho. Él está diciendo, yo digo siempre la verdad. O sea, Él nos dice que confiemos plenamente en Él. Es difícil las primeras veces, es difícil como persona entender el Evangelio, entender su palabra, entender lo que Él nos quiere decir. Es muy complicado a veces. Pero cuando nosotros estamos dispuestos en nuestro corazón a recibir esa verdad, a recibir la verdadera identidad de Jesús, a recibir el verdadero Cristo, podemos ver. Ahora, cuando Cristo entra en nosotros ahí vemos verdaderamente cómo somos, qué es lo que hacemos y qué debemos corregir. La tercera característica que quiero compartir dice, yo soy la vida. Jesús dice, yo soy la vida. Y en Juan 10:10 dice que Él viene a dar vida y vida en abundancia. Y no se está refiriendo a una abundancia material, sino que se está refiriendo a una vida eterna. O sea, cuando nosotros partimos de este mundo, cuando partimos de lo que somos nosotros, nos vamos a las moradas que dice acá en la palabra. Nos vamos a otro lugar donde estaremos eternamente en paz. Habrá gozo, habrá felicidad. Nos vamos en paz. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a entregar su vida por amor a nosotros. Él sufrió golpes, sufrió latigazos, le pusieron una corona de espina, tuvo que cargar su cruz hasta el monte de la calavera, o monte Calvario, como dicen algunas versiones. Él hizo todo eso por amor. Él hizo todo eso por amor. Ahora recién leí en Apocalipsis 3:7 que Él dice que Él es el que abre y cierra. Y al inicio hablábamos de las puertas, de la puerta ancha y la puerta angosta. Jesús vino con una llave del cielo a abrir una puerta frente a nuestros ojos. Él vino a que podamos ver la verdadera realidad. Él vino a que podamos ver lo verdadero. Él sacó una llave y abrió una puerta de salvación en la cual todos estamos incluidos, todos podemos acceder a ella. Todos podemos caminar por el camino angosto. Todos podemos llegar a ser santos, pero no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, con la fuerza de Jesús. Él vino a ser el camino, vino a ser la verdad y vino a dar vida. Él nos vino a enseñar por dónde caminar, cómo hacerlo, con quién hacerlo, para que no desperdiciemos tiempo.
Cuando Jesús habla del pecado, hay una parte que dice que el pecado, la paga del pecado, es la muerte. Y lo hace en dos sentidos, a una muerte física y a una muerte espiritual. Una muerte física, ¿con qué sería? Cuando, por ejemplo, un ladrón sale a robar y el hurto sale mal y le disparan, por ejemplo, ahí está peligrando su vida a causa de un pecado. Porque uno de los 10 mandamientos es no robaréis. Ahora, ¿qué otros pecados pueden provocar otro tipo de muerte? Una muerte espiritual. El adulterio, la idolatría, la lujuria, la avaricia, la glotonería. Son pecados que nos alejan de Dios, y al alejarnos de Dios pasa lo mismo que pasó en el Edén. Somos personas muertas. Morimos a su esencia, morimos a la presencia de un Dios vivo. Lo único que hace falta para entender a Jesús, para aceptarlo verdaderamente, es que uno se arrepiente de verdad. Que uno pueda ver la verdad ante sus ojos, reconocer que está mal, reconocer que está todo mal. Y Jesús te da una mano, te da la mano de salvación y de vida eterna. Te da la mano de salvación y de vida eterna. Tu vida para Jesús valió muchísimo. Tu vida valió muchísimo. Él, como dije recién, soportó latigazos, soportó golpes. Una lanza le atravesó su costilla. Y lo hizo por amor tuyo y por amor a mí. Repito, Jesús vino a enseñarnos. Jesús es llamado el maestro de los maestros. Él vino a enseñarnos, a darnos las herramientas para pelear con el pecado, para pelear con todo aquello que nos causa tentación. Porque el enemigo no te hace pecar. El enemigo te presenta la situación. Y nosotros somos los que tenemos la posibilidad de elegir. Ahora, cuando estamos en una muerte espiritual, cuando estamos lejos de Dios, provoca que nuestra elección sea mala. Pero cuando estamos con Jesús, cuando estamos cerca de Él, Él nos guía por un camino, nos aparta, con su mano nos mueve hacia otro lado. Y podemos seguir caminando en la vida eterna. Seguimos caminando, dice su palabra que vamos de victoria en victoria. Cuando estamos cerca de Jesús vamos peleando las batallas y vamos ganando. Y más aún, déjame decirte que las batallas ya fueron todas ganadas. Las batallas fueron todas ganadas en la cruz del Calvario. Lo que hace Jesús en cada proceso que vivís es mostrarte lo que Él hizo, cuál fue su proceso en la cruz del Calvario. Él te muestra su proceso para que vos te des cuenta, para que te des cuenta que su proceso llevó a muerte para vida, muerte suya para darte vida. Cuando Él desciende, cuando Él muere y desciende al infierno, Él toma la llave de la vida y la muerte y viene a ofrecernos la vida eterna a nosotros. Yo no sé qué estará pasando en tu vida, yo no sé qué situación estarás viviendo. Capaz no conoces de Jesús, capaz no conoces al Jesús que yo conozco, al Señor de señores, al Maestro,
Capaz no conoces a aquel que tiene el corazón de padre. Porque Jesús con corazón de padre nos enseña para la vida. Si no lo conoces, yo te invito a que puedas buscarlo. Puedas buscarlo. Una simple oración es un olor fragante en el cielo. Jesús hace callar todo el cielo cuando alguien decide orar. Y orar no es hacer oraciones complicadas, hacer oraciones complejas. Es simplemente decirle: Señor, no puedo, con mi fuerza no puedo. Te necesito, Jesús. Una oración así de simple provoca que los cielos se abran, que descienda su presencia en tu vida, que comience a obrar en tu vida. Y esa oración es una oración de arrepentimiento. Cuando vos decís: Jesús, quiero cambiar, quiero dejar mi antiguo yo, quiero dejar mi vida pasada. Cuando vos decidís hacer eso, Jesús viene, te abraza y te dice: caminemos juntos. Caminemos juntos porque nada es imposible para mí. Si no conoces de Dios, si no conoces de Jesús, programa una cita con Él. Decirle: Señor, esta noche quiero hacer una cita. Esta tarde quiero hacer un encuentro contigo. Quiero conocerte. Ahora, si conoces de Dios y se te revelan los pecados, decirle: Señor, no puedo solo. Arrepentite. Arrepentite. Porque Jesús está pronto. Él dijo que volvería y está a punto de volver. Él va a volver por todos aquellos que están en su corazón. Aquellos que han aceptado a Jesús van a tener la vida eterna. Si estás mal, si sos cristiano y estás mal con el Señor te da oportunidad para que te arrepientas, para que reconozcas lo que sos delante de Él, para que reconozcas qué sos delante de Él. Ahora, si estás bien delante de Dios, si ya te arrepentiste delante de Dios, si ya te arrepentiste delante de Dios, si ya Dios te dio promesas en tu vida, si ya vino un pastor, un profeta, algún siervo de Dios y soltó una palabra sobre tu vida, es tiempo de que camines en ella. Es tiempo de que camines en ella. Camina. Pero cuando comiences a caminar, no te apartes de Jesús y menos sueltes su mano. Menos sueltes la mano de Jesús. Porque cuando vengan las dificultades, Jesús es el que pone el pecho al frente para cubrir tu vida. El mensaje que te quiero dar es simple. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu situación con el Señor? ¿Lo conoces? Es tu momento de que lo conozcas. Es tu momento de que lo conozcas. Si ya lo conoces, ¿cómo está tu vida con Él? ¿Cómo está tu relación con Él? Eso es lo que te quiero compartir. Cristo viene por una iglesia. Cristo viene por un pueblo. Y en mi corazón lastimaría que te quedaras. En mi corazón habría algo si te quedas y no te vas con Cristo. No me importa si el video sale bien, si el video sale mal.
Yo solamente te vengo a decir que Cristo viene. ¿Y cómo puedes evitar quedarte acá, volviendo tu mirada a Jesús, arrepintiéndote y diciendo: Señor, te quiero conocer. Señor, perdóname. Con mi fuerza no pude hacerlo. Te pido ayuda. El mensaje es simple. Cristo viene. Él es el camino para la salvación. Él es la verdad en su palabra y en sus promesas. Y Él es la vida eterna en su llegada. Ahí donde estás, te pido, si no lo conoces, que hagas la oración que te dije recién. Invítalo a que Él se te revele, a que puedas tener un encuentro con Jesús. Si ya lo conoces y estás mal delante de Él, recordá qué pasó, cuál fue el punto de quiebre que te hizo alejar de Jesús. Pedile perdón. Él te va a volver a abrazar. Y si estás bien en los caminos del Señor, lo que el Señor depositó en tu vida, dalo a otras personas. Si estás bien con el Jesús, anímate a compartir de su amor, de su vida, de su sacrificio. Anímate a compartir de sus proezas. Con eso quiero cerrar el mensaje y le quiero compartir la última palabra, que es Juan 3:16. De tal manera amó Dios el mundo, que entregó a su Hijo único por amor, para dar vida y vida en abundancia, para que ningún alma se perdiera. Dios te bendiga.